Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda estar en nuestros corazones hoy y en cada momento de nuestras vidas. Amén. Lo que les voy a preguntar hoy, saben que siempre empezamos con preguntas. Bueno, lo que les voy a preguntar hoy no me lo tienen que responder, solo lo tienen que pensar. Yo les voy a preguntar y ustedes piénsenlo y quédense con la respuesta. Seguramente a lo largo de nuestras vidas todos hemos tenido la oportunidad de enseñarle algo a alguien. En el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el personal, con parientes, con amigos. Siempre hay alguien a quien tenemos que enseñarle algo, sea chico, sea grande. Siempre nos encontramos a lo largo de nuestra vida con alguna situación de estas. El resultado de esta enseñanza no siempre es el mismo. Muchas veces podemos ver al otro aprender, progresar, crecer, mejorar y hasta sentirse agradecido por el aporte significativo que hayamos podido hacer en su vida. Y hasta puede suceder que la otra persona reconozca esa situación y que nos lo agradezca. Cuando vemos esto, nos llena de una inmensa satisfacción y ver que el esfuerzo dio un resultado y que fue de ayuda para la vida de otra persona. Y cuando esto sucede, se provoca en nosotros un sentimiento que raras veces se siente en otras circunstancias, cuando uno puede ver que el otro realmente logró algo a partir de lo que pudimos ayudarlo o enseñarle. Pero esto que estoy describiendo no es lo que pasa la mayoría de las veces. Seguramente tenemos más experiencias en las que, sin importar cuánto nos hayamos esforzado por enseñar, por advertir, por guiar, por ayudar, la otra persona tomó el rumbo completamente opuesto. En algunas ocasiones esto es bueno porque encuentra su camino y le va bien, pero muchas veces puede suceder que vemos a alguien caer vez tras vez en los mismos problemas, sufrir repetidamente las terribles consecuencias de lo que decide hacer, y no importa cuántas veces volvamos a ayudarla o cuánto tiempo invirtamos, sigue haciendo cosas que le dañan y le destruyen. Y lo que es peor, muchas veces ante el fracaso, para no admitir su error, quien se encuentra en esta situación se aleja del que está intentando ayudarle y a veces hasta comienza a hablar mal de esa persona que lo estaba ayudando. Y ahora van las preguntas que les dije que solo las piensen. ¿Cómo se sentirían ustedes cuando, o cómo probablemente les ha pasado y se han sentido así, pero cómo se sentirían cuando, sin importar todo el esfuerzo que hayan puesto en ayudar a otra persona, esta vuelve a caer vez tras vez en las mismas situaciones que le hacen sufrir y que hacen sufrir a quienes lo quieren? ¿Qué sentirían? ¿Qué tendrían ganas de decirle a esta persona? ¿Qué tendrían ganas de hacer? ¿Qué pasaría por sus cabezas si se enteraran que además los están criticando? ¿Sentirían enojo, bronca, desánimo, frustración, impotencia, deseo de no volver a ayudarla o aconsejarla, ganas de decir, te lo dije? ¿Vieron ese te lo dije que todos tenemos por ahí guardado? Cuando al otro le pasa algo, te lo dije, te dije que te iba a pasar eso. ¿Cuántas cosas nos vienen a la mente que le diríamos a las personas que vemos que vuelven a caer otra vez en lo mismo y que actúan de esta manera? ¿Tendrá la Biblia algo que decirnos con respecto a esto que acabamos de mencionar? Viajemos para esto en el tiempo hasta Corinto. Los inicios de esta ciudad se remontan al siglo IV a.C. y desde el 350 al 250 a.C. fue la ciudad más próspera de Grecia. Luego estuvo deshabitada por un siglo, después de quedar en ruina por conflictos con Roma, hasta que fue reconstruida por Julio César en el 24 a.C. y llegó a ser tan importante que fue la sede del procónsul de Roma en el año 27 a.C. Además de esto, tenía una ventaja
ventaja que era su ubicación geográfica y esto la convirtió en una ciudad destacada. Sin embargo, la fama de esta ciudad no se encontraba en su riqueza, sino en su cultura y en su inmoralidad. Esta fama atraía a muchas personas de otros lugares que anhelaban esa forma de vida y a los peregrinos que acudían a rendir adoración a las diversas divinidades que en ella tenían su santuario. Corinto era el principal centro de adoración de la diosa Afrodita. ¿Y qué pasaba con la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, pero se había contaminado lamentablemente con los males que la rodeaban en esa ciudad en la que se encontraba, una ciudad licenciosa en la que la relajación moral de sus habitantes y el libertinaje dominaban las costumbres de la sociedad. En aquel ambiente, la existencia de una pequeña comunidad cristiana compuesta en su mayor parte por personas sencillas, de origen gentil y reciente conversión, eran todos muy nuevitos, se veía sometida a fuertes tensiones espirituales y morales. El anuncio del Evangelio había sido bien acogido desde el principio cuando Pablo, probablemente a comienzos de la década del 50, llegó a Corinto procedente de Atenas. En otra oportunidad hablamos cuando estuvo en Atenas. Durante 1 año y 6 meses permaneció entonces en la ciudad entregado a la proclamación de la fe en Jesucristo. Durante el tiempo que estuvo allí, parece que su labor consistió sobre todo en poner los cimientos para que después otros, como él, como ocurrió con Apolos, pudieran seguir anunciando el Evangelio en la región del Peloponeso. La primera epístola a los Corintios fue escrita en Éfeso, donde según Hechos 20:31, Pablo vivió 3 años, probablemente entre el 54 y el 57. Mientras estaba allí, los creyentes de la congregación le hicieron llegar algunas consultas a las que respondió con lo que nosotros conocemos primeramente como la primera carta a los Corintios. Ya Alejandro predicó varias veces sobre esta carta. Pablo la comienza abordando el problema de las divisiones internas. Enseguida trata de orientar a sus lectores respecto a otros males que ya estaban presentes en la iglesia, pero cuyo progreso había de impedir sin pérdida de tiempo. Había una situación incestuosa consentida por la congregación, había pleitos surgidos entre los creyentes y promovidos ante jueces paganos, comportamientos sexuales condenables y actitudes indignas entre los participantes del culto, especialmente en la cena del Señor. Hasta ese punto habían llegado. Considerando todas estas cosas, podríamos decir que la iglesia de Corinto era una iglesia que le daba un poquitito de dolores de cabeza a Pablo. Aún así, entre tantas reprensiones y consejos en esta carta primera, la de Corintios, Pablo dejó también plasmado uno de los textos más hermosos que hay en la Biblia, que es el de la institución de la Cena del Señor, que leemos cada vez que participamos de esto. También en ese, después de la preeminencia del amor, un pasaje hermoso, el de los dones espirituales y el de la esperanza de la resurrección de los muertos. Entre medio de los retos, Pablo dejó todas estas perlitas para ellos y para nosotros. Luego de que les escribió esta carta, para enseñarles, para que ellos pudieran seguir el buen camino, Pablo hizo una corta visita a Corinto y a pesar de que, al parecer, muchos de sus consejos habían surtido efecto, aquel viaje lo decepcionó y lo llenó de amargura. Pudo comprobar personalmente que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto, donde incluso se había intentado desprestigiar su ministerio, poner en tela de juicio su autoridad apostólica y la de sus colaboradores. O sea, estaban hablando mal de Pablo. Imagino cómo se habrá sentido Pablo en ese momento. Como decíamos antes, todos en algún momento luchamos y nos esforzamos por alguien o por algo, pero no siempre los resultados son los esperados. Muchas veces nos sentimos decepcionados con alguna persona,
persona, con el trabajo, con el estudio, con la familia, incluso con la iglesia. Tantas cosas a nuestro alrededor parecen no dar el fruto que esperamos y pensamos que invertir tanto tiempo y tanto esfuerzo es para nada. ¿Cuál es nuestra reacción frente a esta situación? ¿Desesperarnos? ¿Desanimarnos? ¿Encerrarnos en nosotros mismos? ¿Tomar la decisión de abandonar la lucha y nunca más invertir tiempo en algo o en alguien que no vale la pena? Probablemente. ¿Pero qué hizo Pablo frente a esta situación? Escribió una de sus cartas más personales. Escribió la que nosotros conocemos como Segunda de Corintios, que es una de las cartas más personales donde Pablo abre su corazón y revela sus motivos, su pasión espiritual y su amor entrañable por aquellos que eran parte de la iglesia, aunque se portaran mal, igual. En el capítulo 2, versículo 4 dice, presten atención a lo que dice Pablo, porque a veces leemos muchas veces los mismos pasajes y algunas cosas se nos pasan por alto. Pablo dice, escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. El amor que Pablo sentía por ellos hacía que no pudiera pasar por alto lo que estaba sucediendo. Si a él no le hubieran importado, los hubiera considerado un caso perdido y no se hubiera molestado más. Pero él, a pesar del dolor que sentía, a pesar de lo que habían hecho, a pesar de que habían hablado mal de él, lo habían criticado, se tomó el trabajo de escribirles nuevamente y seguir enseñándoles el camino correcto. No para hacerlos sentir mal, para decirles lo malos que eran y hacerlos sentir mal. No era para afligirlos o para entristecerlos, sino para que ellos supieran cuánto él los amaba y por eso se preocupaba por ellos. Qué increíble que es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Esto no es obra de un ser humano, porque Pablo no era un superhombre, no era un semidios, era un simple mortal igual que lo somos nosotros. Pero la obra del Espíritu Santo, del cual él estaba lleno, era capaz de hacerle reaccionar de una manera distinta a la que se hubiera esperado con lo que había sucedido. Era capaz de convertir a ese Pablo, feroz perseguidor de la iglesia en otro tiempo, en alguien amante hasta las lágrimas y paciente hasta el extremo. Pensemos en el Pablo de los primeros capítulos de los Hechos, cuando él empieza a aparecer en escena. No se parece a este Pablo que reacciona de esta manera, ¿no? Fíjense lo que Dios puede hacer en las vidas, y lo hizo en la vida de Pablo, lo puede hacer en la vida de cada uno de nosotros también. A pesar de que Pablo conocía las imperfecciones de aquellos a quienes se dirigía, no los desechó, no se olvidó de ellos, no los condenó, sino que redirigió su dolor y su pasión a darles nuevas palabras de esperanza y de transformación. No importa cuántos se hubieran equivocado, no importaba cuántos males y pecados los tuvieran prisioneros, Dios aún era capaz de transformar sus vidas. El mensaje que Pablo les transmite con amor a los corintios, a pesar de que tal y como era su deber tiene que mostrarles sus errores, está plagado de compasión y de esperanza. La Biblia nos enseña que a pesar de que seamos imperfectos, a pesar de que nos hayamos equivocado tantas veces como la iglesia de Corinto, a pesar de que hayamos sido decepcionados tantas veces como le pasó a Pablo, Dios todavía está dispuesto a obrar, Dios todavía está dispuesto a seguir moldeando nuestras vidas y a llevarnos hacia una vida cada vez más plena. Que
Dios nos ayude para que cuando nos toque ser aconsejados y guiados, seamos receptivos para escuchar la corrección, seamos agradecidos con quienes dedican su tiempo a ayudarnos y a guiarnos, y no pensemos que dejando de ver a la otra persona o criticándola, nuestros problemas se solucionarán. Cuando nos toque estar del otro lado y ser quien guía y aconseja, aun cuando esa guía incluya la necesidad de marcar el error, lo que debe prevalecer es el amor, nunca el enojo o el reproche. Que todo lo que hagamos y digamos sea con amor. Porque Dios tuvo compasión de nosotros y Él nos ama y nos cuida con su infinita misericordia, y si nosotros queremos ser un reflejo de su persona, debemos actuar de la misma manera que Él lo hizo con nosotros, lo debemos hacer nosotros con los que nos rodean. Que así sea.